Put off, put on 47. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Quitarse el viejo hombre y vestirse del nuevo. Como cristianos, nuestra responsabilidad número 1 es llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo en nuestras actitudes y acciones. La Biblia instruye a los cristianos a vivir y caminar como lo hizo Jesús. Aquellos que afirman que le pertenecen, deben vivir como Jesús vivió. 1 de Juan 2:6. Todos necesitamos entender el plan de redención de Dios para la humanidad. Él quiere una familia de hijas e hijos santos y justos, que sean como Jesús en carácter. Jesús es el modelo para la familia de Dios. Romanos 8:29. El pecado ha dañado el plan original de Dios para su familia. Hombres y mujeres se han vuelto pecadores, perdiendo su identidad como hijas e hijos santos y justos. Jesús vino al mundo para salvarnos de esta condición, murió como sacrificio por el pecado, y abrió el camino para que seamos restaurados al propósito en que fuimos creados. La salvación del pecado viene, a través de la fe en Jesús. Significa que, al morir, iremos al cielo, en lugar del infierno. La salvación es la purificación y restauración de la naturaleza de Dios en la humanidad dañada por el pecado, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Esta restauración es un proceso, comienza cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, y se completará cuando veamos a Jesús cara a cara. 1 de Juan 3 del 1 al 2. Cuando este proceso sea completado, seremos plenamente transformados a la imagen de Cristo, y semejantes a Cristo en carácter, actitudes y acciones. Seremos hijos e hijas que glorifican al Padre Celestial en pensamiento, palabra y obra. Como cristianos, estamos llamados a seguir a Jesús, imitándolo en todo. Mateo 4:19, porque somos hijos e hijas santos y justos de Dios transformados a su imagen. El estándar o modelo de Dios para nuestro comportamiento es que lo amemos con todo nuestro corazón, mente y alma, y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto quiere decir, de tratarlos como queremos que ellos nos traten a nosotros. Mateo 22:36 al 40. La semana pasada hablamos sobre la causa del por qué la mayoría de nosotros tenemos el desafío para crecer, ser más como Cristo, es tratar a las personas como Cristo nos trata a nosotros. A los seguidores de Jesús, se les instruye a amar a las personas, incluso a los enemigos, aquellos que no nos agradan, a las que nos molestan, y son tóxicos con nosotros. Esto puede resultar difícil, incluso cuando realmente queremos obedecer a Dios. Amar a la gente y a los que nos aborrecen es un verdadero reto. Antes de volver a los detalles de cómo tratar a las personas, debemos entender algunas cosas sobre la naturaleza humana, y responder algunas preguntas. ¿Por qué necesitamos restauración? ¿Cuál es el remedio de Dios ser como Dios quiere que seamos? Abordaremos estos temas en esta conferencia. Dios quiere hijos e hijas que tengan una relación sincera y voluntaria con Él. Por eso, nos dio el libre albedrío, o el poder de elegir, de amarle y obedecerle o apartarse y vivir como nos viene en gana. Sin embargo, desde el primer hombre y la primera mujer pecaron, el ser humano ha elegido independizarse de Dios. A través del pecado, la esencia, o la raíz del pecado es elegir hacer lo que queremos y rechazar a Dios. Desde que elegimos hacer lo que nos viene en gana, estamos en conflicto con Dios. Isaías 53:6. El primer hombre, Adán, eligió comer de un árbol que Dios le había prohibido, y elegido la independencia de Dios. Yo decidiré lo que es correcto para mí, lo que es bueno para mí. Yo decidiré lo que quiero hacer. La elección de Adán tuvo un efecto profundo en la raza humana desde que apareció el pecado. Desde entonces, la naturaleza humana fue corrompida y desenfrenada. Romanos 5:19. Nuestra naturaleza incluye todo lo que nos hace humanos: razón, inteligencia, personalidad, impulsos y deseos. Por causa del pecado de Adán, cada parte de nosotros se corrompió.
y los deseos naturales se volvieron excesivos y desenfrenados, y la humanidad desarrolló un deseo de complacerse a sí mismo por encima de todo. Corrupto significa que ha cambiado y ha perdido su buena condición. Sano significa libre de fallas, defectos decadentes, algo que está en mal estado, estropeado, contaminado, deteriorado y no tiene su esencia original. Esta corrupción nos lleva a la arrogancia de ponernos por encima de Dios y de los demás. A medida que crecemos, construimos patrones de pensamiento, hábitos y comportamientos egoístas que nos someten a vivir para sí mismos, y hacen que nuestras vidas sean inadecuadas y separadas de la familia de Dios. Dios se ocupa de nuestra transformación, a través de la salvación. Jesús murió para redimir y restaurar a los pecadores corruptos en nuestro ser interior y exterior, nuestro intelecto, razón, emociones, personalidad, deseos, impulsos y eventualmente nuestro cuerpo, a través de su resurrección de los muertos. Antes de que Jesús viniera a este mundo, Dios prometió que algún día le daría a su pueblo un corazón nuevo. Jeremías 32:39, Ezequiel 36:26. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. La palabra nueva proviene de una palabra hebrea que significa reconstruir, no crear algo que nunca antes existió. El Nuevo Testamento llama nuevas criaturas a quienes creen en Jesús. Segunda de Corintios 5:17. La palabra griega traducido nuevo es kainos, que significa nuevo en calidad y carácter, muy superior a diferencia de nuevo en el tiempo. La gente habla de tener una naturaleza pecaminosa que debe ser eliminada y reemplazada por una nueva naturaleza, pero ese no es lenguaje bíblico. ¿Cómo es eso? Jesús no murió para reemplazarnos con algo que nunca existió, ni para sacar algo de nosotros, y reemplazarlo con algo que originalmente no era parte de la naturaleza humana. Él murió para purificarnos y restaurarnos de la corrupción del pecado, transformando cada parte de nosotros, por dentro y por fuera. Cuando pongo mi corazón en Jesús, y creo en Él, tomando una decisión de seguirlo, Dios me purifica interiormente y Dios habita en mí por su Espíritu, y me salva de la condenación y del poder del pecado. Notemos lo que el apóstol Pablo escribió acerca de la redención. Él nos salvó, no por obras de nuestra justicia, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Tito 3:5 y 6. Cuando creemos en Jesús, y lo reconocemos como nuestro Salvador y Señor, el Espíritu de Dios entra en nosotros y nos imparte vida eterna, su vida misma, resultando en una nueva condición de ser, que Jesús llamó, nacer de nuevo o nacer de arriba, nacer del Espíritu. Juan 3 del 3 al 5, Juan 1:12. La palabra griega, que se traduce regeneración, es palingenesia, y significa literalmente nacer de nuevo. La palabra griega traducida renovación significa transformación, y es la raíz de la palabra kainos. Dios nos quita nuestra vieja naturaleza y nos pone una nueva naturaleza. Cuando Él entra en nosotros y comienza el proceso de purificación y restauración, el apóstol Pablo nos llama nuevas criaturas a los que han nacido de Dios. Segunda de Corintios 5:17. Pablo no está hablando de alguien que nunca existió, sino que refiere a alguien que ha cambiado de vida, es decir, dejado de vivir para sí mismo y ha pasado a vivir para Dios. Tengamos en cuenta el contexto. Pablo acaba de decir que Jesús murió por todos, para que los que reciben su nueva vida ya no vivan para complacerse a sí mismos, sino vivan para agradar a Cristo. Segunda de Corintios 5:15. Luego dice, lo que esto significa, es que aquellos que se vuelven cristianos, se han convertido en personas nuevas, que ya no son los mismos, porque la antigua vida pecaminosa ha muerto, y una nueva vida ha comenzado. Segunda de Corintios 5:17. Son personas nuevas, kainos, porque la vieja vida se fue, falleció. La redacción griega traducida como falleció no significa dejar de existir, es el estado de pasar. Tiene la idea de pasar de una condición a otra. La vida vieja contaminada por el pecado desapareció, y ha llegado la vida fresca y nueva. Las nuevas criaturas ya no son las mismas porque han dejado de vivir para sí mismas, y ahora viven para Dios, tienen a Dios en ellos, que es su espíritu y su vida. Primera de Juan 5:18. El objetivo meta de nuestra vida cambiada es vivir un nuevo tipo de vida, no de esfuerzos físico, sino espiritual,
Ahora vivimos para agradar y glorificar a Jesús, quien murió por nosotros. Porque es importante una comprensión adecuada de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Porque, aunque somos nuevas criaturas, una parte de nosotros todavía quiere hacer cosas malas, y aunque hemos elegido seguir a Jesús, y realmente no queremos obedecer a Dios y amar a las personas, por más que el Espíritu Santo ha habitado en nosotros para comenzar el proceso de restaurarnos a la imagen de Cristo, encontramos que todavía hay algo en nosotros que nos empuja hacia la dirección opuesta. Cuando los cristianos luchan con sentimientos, deseos, o comportamientos no cristianos, muchas personas bien intencionadas dicen, tienes una nueva naturaleza, ese ya no eres tú. Solo confiesa quién eres en Cristo hasta que esos malos las cosas se vayan. Si sabes quién eres en Cristo y dejas que tu espíritu recreado domine, podrás vivir espontáneamente correctamente, para que nuestro testimonio coincida con la enseñanza de las Escrituras, y nuestras vidas coincidan con lo que creemos. Lo que estás sintiendo es un impulso de actuar de manera impía, es tu ego, el que aún no ha cambiado, no ha sido restaurado, la parte de tu ser, no es cristiana, por tus deseos y apetitos excesivamente desarrollados, las inclinaciones egoístas, pensamientos y comportamientos que usted desarrolló a lo largo de su vida. Se han escrito volúmenes de libros teológicos sobre este tema, tratando de identificar la fuente de lo malo en nuestro ser, incluso después de que somos cristianos. Muchos lo llaman la naturaleza pecaminosa. Es por esto, algunas traducciones de la Biblia usan la frase naturaleza pecaminosa, aunque la frase no sea en griego. Algunos dicen que esta naturaleza pecaminosa nos hace imposible dejar de pecar, pero no es así. Como queremos llamar a lo que aún no ha cambiado en nosotros, lo más importante es entender cómo lidiar con el pecado, haciendo un esfuerzo para decir no a las inclinaciones y deseos de nuestra corrompida la naturaleza humana, y esforzarnos por vivir según lo que nos dice la Biblia. Debemos construir nuevos patrones de pensamiento y nuevos hábitos de comportamiento y respuesta. Esto no es automático, ni se genera por esfuerzo humano, algo que hago por pura fuerza de voluntad. Nosotros hacemos esto con una actitud de dependencia del Espíritu Santo en nosotros para fortalecernos y empoderarnos. Filipenses 12 al 13. Para abordar esta cuestión, Pablo exhortó a los cristianos a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Él usa estos términos de varias maneras diferentes. Una forma en que los usa es para describirnos como no cristianos, el viejo hombre, y como cristianos, el nuevo hombre. En Efesios 4 del 22 al 24, Pablo dijo que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. En Colosenses 3 del 9 al 10, Pablo dice que nos hemos despojado del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Somos nuevos, porque tenemos a Dios en nosotros por su espíritu y su vida. Nacimos de Él, como hijos e hijas de Dios, pero todavía tenemos cosas del viejo hombre en nosotros, hábitos, apetitos y comportamientos que se formaron cuando vivíamos como no creyentes. Algo es nuevo, has cambiado de dirección en el objetivo de tu vida, has pospuesto lo viejo hombre. Naciste de Dios, pero todavía tenemos hábitos y comportamientos sin cambios, que como cristianos debe ser tratado. Debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Veamos el contexto de Efesios 4 del 22 al 24, donde Pablo afirma cómo son las personas que no siguen a Jesús, y luego recuerda a sus lectores que eso no es lo que entendieron cuando creyeron en Jesús. Efesios 4 del 17 al 20. Entonces, Pablo dice, así como fuisteis enseñados, despojaos del vuestro viejo, del yo, corrompido según concupiscencias engañosas de la carne, y renovarse en el espíritu de vuestras mentes, y vestiros del nuevo, creado a semejanza de Dios en verdadera justicia y santidad. Efesios 4 del 22 al 24. A continuación, enumera actividades específicas que debemos de tener y otras cuales debemos adoptar. Efesios 4 del 25 al 32. Hay que tener en cuenta que gran parte de esto tiene que ver con el comportamiento hacia los demás. Recordemos que nosotros expresamos nuestro amor para Dios por la forma en que tratamos a las personas. Pablo lo concluye con, sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó por ella. Efesios 5 del 1 al 2. El contexto de Colosenses 3 del 9 al 10 es similar. Pablo enumera conductas y actitudes específicas que deben cambiar. Colosenses 3 del 5 al 8.
haciéndoles recordar que ahora que estamos en el camino nuevo, no debemos volver al viejo. Si os habéis despojado del viejo, con sus prácticas y os habéis vestido del nuevo yo, que ha sido renovado en conocimiento a imagen de su Creador. Colosenses 3 del 9 al 10. Apartarse, significa alejarse de uno mismo. Parte de nuestra responsabilidad como cristianos, es refutar ciertas actitudes en nuestro comportamiento, y luego adoptar las cosas que sean semejantes a las de Cristo. Pablo expresa las mismas ideas con diferentes palabras en Romanos 13 del 13 al 14, dice, caminemos como de día, no en orgías y borracheras, no en fornicación y sensualidad, no en riñas y celos, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no deis ligar a las obras de la carne, para satisfacer sus deseos. Vestir, significa mudarse de ropa. Esta idea fue utilizado por los escritores griegos como ejemplo de imitar a alguien. Para los lectores originales, vestirse de Cristo significaba tomarlo como modelo y guía, imitando su ejemplo, obedeciendo sus enseñanzas para llegar a ser como Él. Notemos que Pablo se refiere a ser renovado en conocimiento, según la imagen de Dios. Colosenses 3:10, y ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. La palabra griega usada en Efesios, que significa renovar, es la misma palabra usada en Colosenses que procede de kainos y significa tener cualidades nuevas, renovadas. Dijimos la semana pasada que parte de llegar a ser como Cristo es cambiar nuestra perspectiva o la forma en que vemos y pensamos las cosas, incluyendo a otras personas y a nosotros mismos en relación con ellas. En el contexto de la actitud de Jesús hacia Dios y las personas, Pablo escribió, deben pensar de la misma manera que lo hace Cristo Jesús. Filipenses 2:5. En Romanos 12:2, dice, no copien las costumbres y el comportamiento de este mundo, sino dejen que Dios les transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. Entonces, sabremos lo que Dios quiere que hagamos y descubriremos cuán buena, agradable y perfecta es realmente su voluntad. Dios nos ha dado su palabra escrita, la Biblia, a través de la cual podemos aprender cómo es Jesús, y cómo deben vivir y caminar como hijos e hijas de Dios. A través de su palabra, podemos ser renovados, y tener una nueva forma de pensar y ver las cosas. La palabra de Dios nos muestra lo que somos, buenos y malos, y nos asegura que Dios es el que obrará en nosotros, mientras mantenemos nuestro corazón fijo en Él y obedecemos sus mandatos. Cuando obedecemos voluntariamente a Dios, Él, por su Espíritu, a través de su palabra, obra en nosotros para restaurarnos a lo que Él siempre Dios quiso que lo fuéramos. Él produce un crecimiento y un cambio progresivo. En 2 de Corintios 3:18, dice, y todos nosotros, como a cara descubierta, estamos contemplando en la palabra de Dios, como en un espejo la gloria del Señor, están constantemente transformados a su propia imagen y esplendor de gloria, porque esto viene del Señor. ¿Quién es el Espíritu? Dios restaura nuestra naturaleza humana corrupta. Cuando elegimos cooperar con Él, Él nos ayuda con su Espíritu en nosotros. Consideremos dos pensamientos antes de cerrar esta conferencia. Una de las cosas más útiles que podemos hacer para controlar nuestras emociones y pensamientos no cristianos, es desarrollar el hábito de alabar a Dios continuamente. Sí, cuando nos sentimos irritados, molestos o enojados con otra persona o con nuestras circunstancias, las primeras palabras que salen de tu boca son alabado sea el Señor, gracias Jesús. Podremos tomar el control de nuestras emociones y acciones. Santiago 3:2. Esto parece incómodo, e incluso ridículo al principio, pero cuando nuestra alabanza se convierte en un hábito de respuesta, podremos demostrar un carácter semejante al de Cristo de manera mucho más efectiva y eficaz. Mientras trabajamos para despojarte del viejo hombre y vestirnos del nuevo, lo hacemos con la conciencia de que Dios está en nosotros obrando poderosamente con su Espíritu. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día postrero. En Filipenses 1:16, dice, y estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra dentro de vosotros, continuará su obra hasta finalmente se termina ese día cuando Jesús regrese otra vez. La palabra griega traducida, acabado significa completado, llevado a un fin total. Su raíz es la misma palabra traducida como perfecto, cuando Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48, Pablo tenía como objetivo presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colosenses 1:28. Recordemos
que Pablo escribió, que mientras el proceso llegar y está en marcha, nunca debemos dudar de Jesús. En Él somos perfectos, aunque todavía estamos perfeccionándonos. Filipenses 3:12. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.